Buen día, chicos. El tema del día de hoy es expresiones que jerarquizan información, palabras y frases que indican sucesión. Nuestro aprendizaje esperado es que ustedes puedan utilizar los recursos lingüísticos apropiados para la redacción de una autobiografía. Los recursos lingüísticos para expresar sucesión son frases o palabras que nos indican cómo se van enlazando los sucesos dentro de la autobiografía. En este caso les puse aquí algunos ejemplos de palabras como después, posteriormente, entonces, finalmente, luego, etc. Estos son solo algunos ejemplos. También les puse frases que nos van a servir también para expresar la relación entre las acciones. Ejemplo, en primer lugar, primero, en el futuro, en el transcurso de, más tarde, por consiguiente. Entonces, estas frases nos van a ayudar a ir enlazando los sucesos o los acontecimientos que forman parte de nuestra vida para poder expresarlos a través de la autobiografía. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Estos ejemplos los obtuve de su libro, de la autobiografía que nos pone ahí como ejemplo. Entonces dice el primer ejemplo: el primer recuerdo que tengo es el de un carrito de madera. Luego, en la primaria, lo que más me gustaba era el Festival del Día de las Madres. En la actualidad estudio en la secundaria número 83. En el futuro quisiera ser directora de teatro. Entonces yo saqué estos ejemplos de esa autobiografía y si nos damos cuenta se van enlazando las acciones y nos van ubicando en el tiempo. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después de eso? Y ya nos dice planes que tiene esa persona a futuro. Entonces, esto nos va a ayudar, les repito, a ubicarnos en el tiempo o ubicarnos cronológicamente en cómo está narrando las acciones en su autobiografía. También debemos emplear expresiones que jerarquizan información, es decir, que muestran la información que es importante o los acontecimientos que son relevantes para la persona que está redactando esa autobiografía. En este caso yo les puse ejemplos aquí. Les repito, son algunos, ustedes quizá puedan encontrar otros más. Dicen, creo importante, me parece trascendente, lo más valioso, considero significativo, es importante recalcar, es de gran relevancia. Entonces todas estas expresiones nos van a indicar que ese suceso o ese acontecimiento es importante para la persona o que debes prestar atención a ese acontecimiento. Ejemplo, considero significativo que mi abuelo me subiera al carrito porque siempre que subo a un camión me duermo y siempre me paso de la bajada. Otro ejemplo, creo que lo más importante que descubrí fue que me gusta organizar a mis compañeros en los proyectos. Entonces, les repito, esto nos va a ir marcando los sucesos importantes o relevantes para la persona. Otro tema es la sustitución léxica y pronominal para evitar repeticiones excesivas. A veces sucede que cuando estamos redactando vamos empleando las mismas palabras constantemente. Entonces eso llega a aburrir a nuestros lectores, eso puede resultar cansado, va a ser un texto poco atractivo y poco profesional porque va a decir mucho de ti, va a decir que no tienes un vocabulario amplio, que no sabes redactar, que simplemente te vas con la primera palabra que encuentras, que no revisaste ese texto para hacer esas correcciones. Entonces, para poder ubicar estas palabras, pues debes dar, ya que tienes tu texto, leerlo 1, 2, 3 veces más para poder ubicar estas palabras que estás repitiendo constantemente. Para eliminar estas constantes repeticiones podemos utilizar los sinónimos. Ustedes saben que los sinónimos son palabras que significan lo mismo pero son diferentes. Esto, les repito, nos ayuda a ampliar el vocabulario. Por ejemplo,
Temporalmente lo sustituimos por transitoriamente, glotón por comelón. Ahorita les voy a poner un ejemplo en la redacción. Otra forma de sustituir palabras que se repiten constantemente es a través de los pronombres. En este caso pueden ser personales o demostrativos. En los pronombres personales tenemos yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. En los demostrativos, este, ese, aquel y aquella. Aquí les pongo un ejemplo de cómo llevar a cabo esa sustitución léxica. Dice el primero, mis padres estaban en Guadalajara cuando a mi madre le dieron unos dolores y nací en un hospital de Guadalajara. ¿Se dan cuenta? Estamos repitiendo la palabra Guadalajara en una oración, ni siquiera es un párrafo, es la misma oración. ¿Cómo lo podemos sustituir? En el ejemplo abajo dice, mis padres estaban en Guadalajara cuando a mi madre le dieron unos dolores y nací en un hospital de esa ciudad. Si se dan cuenta, estamos empleando ya un pronombre demostrativo, esa ciudad, y ya no utilizamos la palabra Guadalajara otra vez. Otro ejemplo es, dice aquí, presten atención a las palabras que están resaltadas con negritas, por favor. Dice, el primer recuerdo que tengo es el de un carrito de madera al que me subía mi abuelito para pasearme por el patio de la casa de mi abuela. Mi abuelito me cuenta que solo así me dormía. Considero significativo que mi abuelito me subiera al carrito porque... Entonces, si se dan cuenta, en este párrafo está repitiendo la palabra abuelito, bueno, abuelito, abuela, abuelito, mi abuelito. Entonces, aunque abuela pues no es la misma palabra, pero se va repitiendo, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4 veces la palabra abuelito en este párrafo. ¿Cómo lo podemos eliminar? En la parte de abajo les puse el ejemplo. Dice, el primer recuerdo que tengo es el de un carrito de madera al que me subía mi abuelito. Ahí va ya la primera vez, la podemos dejar. Para pasearme por el patio de la casa. Yo no creo que sea tan relevante mencionar que era la casa de su abuela o simplemente podrían decir para pasearme por el patio de su casa y hasta ahí. Él, ya sabemos que está hablando de su abuelito. Él me cuenta que solo así me dormía. Considero significativo esto porque, ¿se dan cuenta? Estamos sustituyendo las demás palabras de abuelito, ya sea con un pronombre personal o con un pronombre demostrativo, y no se pierde el sentido, se entiende completamente. Entonces, en el ejemplo anterior es demasiado repetitivo y no es y se puede eliminar esas repeticiones y de igual manera se entiende lo que se está tratando de decir. Bien, chicos, eso es entonces todo por el día de hoy. Les dejo su asignación en Edmodo. Es algo simple donde ustedes nada más tienen que ubicar algunas palabras repetidas y tratar de sustituirlas por pronombres o por sinónimos, o tratar de cambiar la redacción para que se eliminen esas repeticiones. Recuerden que esto es un trabajo de redacción, de estar revisando constantemente lo que nosotros escribimos. Eso es muy importante, que si ustedes ya redactaron algo, le den varias leídas para que puedan detectar ya sea errores de ortografía, de signos de puntuación, las repeticiones constantes, porque les repito, eso habla mucho de su trabajo. Entonces, no se les olvide, porque cuando yo he llegado a revisar proyectos de ustedes, de algunos, obviamente no de todos, pero sí me llevo a encontrar con que son errores que se notan a simple vista. Entonces me doy cuenta de que ustedes lo escriben, lo redactan y no lo vuelven a revisar. Entonces es muy importante que ustedes lo hagan para poder entregar un buen trabajo, un trabajo de calidad. Ustedes ya están en tercero de secundaria, están a punto de pasar a prepa.
ya no se pueden permitir ese tipo de errores. Entonces, bueno, eso es todo por hoy, chicos.